Los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, como así también bendecidos de parte de Dios. Esta tarde ya te quisiera invitar a oír un momento la palabra de Dios, la cual se va a encontrar en Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 20 al 23. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La unidad en Jesucristo es muy importante para nuestra vida espiritual. Y para poder estar unidos con Jesús debemos de conocerle y entenderle. Y así también tenés claramente saber quién es Jesucristo para nosotros. Estar unido con Dios es una bendición. Y esta bendición comienza cuando nosotros comenzamos a creer en Dios y a entender su corazón. Cuando entendemos su corazón y comenzamos a entender las Escrituras, nos damos cuenta de nuestra condición humana, de quiénes somos nosotros delante de Dios, cómo Dios nos mira y qué debemos de hacer nosotros para poder acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña que un corazón manso y humilde Dios no lo desprecia, mas los corazones altivos Dios lo mira desde lejos. Entonces ya sabemos que todos los seres humanos que quieran acercarse a Dios deben ser humildes y mansos. De otra forma no podríamos acercarnos a Él. Y la humildad no se mide conforme a nuestra carnalidad, sino se mide conforme a nuestra espiritualidad. Y la humildad espiritual la adquirimos a través del conocimiento de la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de quiénes somos nosotros conforme a los ojos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un concepto de sí mismo, para algunos muy elevados, para otros dentro de la medida de todo ser humano normal, y otros muy bajos. Pero lo normal es que cada persona, cuando le preguntan ¿cómo eres tú?, tenga un concepto de sí mismo muy elevado. Y en la realidad es que esas personas que piensan de esa forma aún no han conocido a Dios y no han entendido su verdadera naturaleza. Del momento que Adán y Eva fueron desterrados del Edén, nosotros también fuimos desterrados del Edén. Heredamos los pecados. Nuestra condición humana dejó de ser apta para estar en la presencia de Dios. Y es por eso que Dios nos dio sus mandamientos y estatutos, para que nos diéramos cuenta nosotros cuán lejos estábamos de la presencia de Él. Y así también nosotros diéramos cuenta de nuestras debilidades, insuficiencia y de los pecados que cometemos delante de Dios día tras día. Es por eso que la Biblia nos enseña que la ley fue dada para el conocimiento del pecado y que mediante las obras de la ley nadie será justificado. Ser justificado es muy importante. De otra forma, ¿cómo podríamos ser justos delante de Dios? Y como está escrito, las obras de la ley no nos justifican.
Entonces algunos, ¿por qué se afanan en hacer cumplir las letras de la ley a los creyentes, cuando las obras de la ley no justifican? Es muy importante la sabiduría y el entendimiento que tengamos de parte de Dios. Es indudable. No todo es apto para poder enseñar la palabra de Dios. No es de quien quiera, no es de quien corre. No es que aquel que quiera ir a estudiar 5, 6, 7, 20 años teología. No es eso. Es de quien Dios tenga misericordia. Algunos, cuando comienzan los caminos de Dios, comienzan humildemente en la carne. Y cuando comienza a llegar el conocimiento en la palabra de Dios, se convierten en personas muy arrogantes. Y su línea moral comienza a subir muy alto. No han conocido a Dios. Si tan solo supieran que en su vida no existe jactancia alguna, ni virtud alguna delante de Dios, no actuarían de esa forma, ni mucho menos exigirían a otras personas que cumplan algo que ni ellos mismos pueden cumplir. Bendito es el nombre de Dios. Acá en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación al conocimiento de Él. Que es importante que Dios nos dé sabiduría y el conocimiento en Él. Sin el conocimiento de Él, que es revelación, y sin el espíritu de sabiduría, nadie podría hallar al Padre, nadie podría tener el conocimiento de la verdad. Por eso es fundamental que todos los seres humanos conozcan su esencia fundamental, se reconozcan a sí mismos con los ojos de Dios y no con su propia moral, su propia ética o sus propios logros, esfuerzos, sus propios méritos, dicen. ¿En realidad tenemos algún mérito delante de Dios? Quizás delante de los hombres podríamos tener algún tipo de mérito. Quizás delante de los hombres hemos logrado más cosas que otros. Delante de Dios no existe ningún mérito en lo cual nosotros podamos jactarnos delante de Él o alardear delante de Dios con respecto a nuestra vida espiritual y carnal. Todo mérito en lo espiritual y lo carnal lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque aún no siendo nosotros viviendo en la carne, no conocíamos nuestra carne, ni mucho menos sabríamos que en nosotros habría un alma y un espíritu si Dios no nos hubiese enseñado. Nadie de nosotros sabría que en nosotros, en nuestra carnalidad, mora el pecado si Dios no nos hubiese dicho que somos pecadores. Nadie sabría que existe un Dios si Él no se hubiese manifestado a la humanidad a través de sus estatutos y mandamientos y en toda la ley de Él y en su palabra. Todo mérito lo tiene Él. Está en nosotros que lo reconozcamos. La sabiduría y la revelación en el conocimiento de Dios es muy importante en nosotros. No cualquiera se puede acercar a Dios. Como dije al comienzo, el que quiera acercarse a Dios debe ser manso y humilde, espiritualmente. No carnalmente. La humildad carnal no tiene nada que ver
con la humildad que Dios demanda de nosotros, que es espiritual, en la fe, en el conocimiento de Él. ¿Cuántos nosotros podemos aceptar en nuestra propia vida que estamos destinados a irnos al infierno, que somos semilla de maldad, que no tenemos ninguna virtud alguna, que no hay nada bueno que nosotros hayamos hecho en este mundo? Cuando la sociedad quizás nos pueda resaltar en muchas cosas, según nuestra propia opinión, hemos hecho tantas cosas buenas, hemos ayudado a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, compañeros. Hemos hecho aporte a la sociedad, tantas cosas. ¿Cómo se atreve tu Dios a decirme que en mí no hay ninguna virtud o no he hecho nada bueno? Sí he hecho cosas buenas. Así pensarán muchas personas. Pero Dios nos dice que no tenemos ninguna virtud, que somos semilla de maldad. Y si somos semilla de maldad, ¿qué frutos podemos dar? Pero cada uno es libre de pensar como quiera pensar, el libre albedrío. Y en ese libre albedrío no significa que tengas la razón. Dios ya nos habló, Dios a través de su palabra. Y su verdad no va a cambiar por mucho que tú quieras pensar algo distinto. La verdad es verdad y nunca va a dejar de ser verdad, aunque tú no lo quieras aceptar. Y así Dios va midiendo la humildad en cada corazón. Mediante cada persona vaya aceptando su palabra en su corazón, es así como va midiendo la humildad en nuestras vidas. ¿Cuánta palabra hemos aceptado de parte de Dios en nuestros corazones, referente a nosotros mismos? ¿O aún tú crees que tiene alguna virtud o algo bueno en tu corazón delante de Dios? Si Dios nos dice que sus mandamientos y estatutos fueron dados para el conocimiento del pecado, no para que viviéramos bajo de él. La Biblia está escrito que los que viven bajo la ley son malditos. Pero muchas personas intentan vivir bajo la ley, se abstienen de alimentos, se abstienen de bebidas, se abstienen de muchas cosas, con la finalidad de santificarse o de guardarse para Dios. Efectivamente nos podemos guardar a Dios de esa forma. Nos podemos santificar por las obras de la ley, cuando la misma palabra nos enseña que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Si no eres justificado, mucho menos santificados. ¿Quién podrá ser salvo por las obras de la ley si no te justifica? Es importante el conocimiento en la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación del conocimiento en Dios y el espíritu de sabiduría. Es indudable. Cuando actúa ese poder en una vida, te guía hacia nuestro Señor Jesucristo. Por lo que dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Si no tuviéramos sabiduría y la revelación del conocimiento de Dios, no conoceríamos a nuestro Señor Jesucristo. No sabríamos que vino mediante agua y sangre, como dice la Escritura. A pesar que muchos creen solo en la sangre y obvian las aguas de Jesús, no tus aguas, las aguas de Jesús. Desconocen la verdad que está oculto en ese bautismo glorioso que Jesucristo se dio allá en el Jordán. Lo miran como un bautismo normal de un ser humano, cuando Jesús es Dios mismo en medio de nosotros, es sin defectos, sin manchas. La ofrenda perfecta. El conocimiento es muy importante. Y para aquellos que nosotros nos acercamos a Dios humildemente de corazón, se nos comienza a revelar la palabra de Dios y el conocimiento en Dios. Y nos damos cuenta que Dios es santo. Y nosotros no tenemos ninguna virtud y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar irnos al infierno. ¿Qué nos queda? Simplemente confiar y creer
en la salvación que el Padre nos prometió a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Jesús vino a este mundo a ser bautizado y crucificado, y al tercer día levantado entre los muertos para darnos vida eterna. Y así, Él sentarse a la diestra del Padre en los lugares celestiales, como dicen las Escrituras. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales? Para muchos todavía Jesús sigue crucificado y se abrazan al madero de la cruz y lo matan día tras día, pero desconocen que Jesús murió una sola vez y para siempre por nosotros. Espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento en Dios muy importante. Y Dios los puso por sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en los siglos venideros. Y es una realidad. Estamos en el año 2023 después de Cristo. Jesús define los tiempos en que estamos viviendo. Él es el Dios que vino a este mundo dejando su trono de gloria y vino en apariencia de hombre, humilde, sin atractivo alguno. Pudo haber nacido en un castillo, en un reino, pero Él no, prefirió nacer en un lugar humilde, en un pesebre, donde los animales defecaban y comían. Ahí fue a nacer el Salvador. Ahí fue a nacer Dios mismo. Y vino a este mundo a salvarnos, a rescatarnos del infierno, a darnos remisión de pecados delante de Dios, a reconciliarnos con el Padre. Vino a cumplir la ley de remisión de pecados, porque gracias a esa ley nos damos cuenta cómo Jesús tenía que salvarnos y cómo nos salvó. Y como Él mismo lo dijo, Él no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Y la cumplió a cabalidad y perfectamente. El sacerdocio comenzaba a los 30 años. Y es por eso que Jesús apareció a los 30 años de edad. Y lo primero que hizo fue ir a bautizarse. Buscó a Juan Bautista. Y Juan Bautista le impuso las manos para cumplir toda justicia. Y porque cumplió toda justicia, Él tenía que ir a morir al madero de la cruz y dar la paga por los pecados. Y así derramar su preciosa sangre y borrar los pecados por la eternidad, pagando el juicio y la condenación por aquellos que creen en Él. Y así levantarse entre los muertos al tercer día. Y ahora toda autoridad, todo poder, señorío, su nombre está por sobre todo nombre. El Padre lo exaltó a lo sumo, lo hizo igual a Él, en poder, en señorío, en autoridad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo en medio de nosotros. Lo cual sin Él nadie tendría salvación. La cual sin las obras que Jesús hizo en este mundo, nadie se podría unir a la iglesia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es la reunión de los santos. Versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Versículo 23 dice: la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Queremos ser parte de la iglesia? Tenemos que unirnos a Jesucristo. Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesús es santo. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Jesús? Tienes que ser santo. Y para ser santo debes de unirte a Él. Debes de conocer su justicia, aceptarla en tu corazón y confesarla por tus labios para salvación. Ser salvo, recibir remisión de pecados y revestirse de Cristo. Es la iglesia de Jesucristo. Es aquella que todo lo llena en todo, dice. Y es evidente, porque en la iglesia de Dios se predica la palabra de verdad. En la iglesia de Dios hay restauración, se renuevan las fuerzas, se aumenta el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Se camina en el Espíritu. En cada rincón de esa iglesia está toda iluminada. No hay ni un solo rasgo de oscuridad, porque la presencia de Dios todo lo llena en todo. Él ve tu necesidad y la suple en ese lugar. Él ve tus lágrimas y las seca en ese lugar. Él ve tu desaliento y Él ahí alienta tu corazón. Él ve tu debilidad y tú te haces fuerte en Cristo, porque en Él todo lo podemos. Ese es el lugar en el cual Dios quiere que todos seamos parte. Y por eso Él envió a su Hijo y lo puso por cabeza. Y todos aquellos que crean en su propio Hijo Jesucristo se unan al cuerpo de Él y sean parte de Él. Y para ser parte de Él tenemos que ser santos y justos. La iglesia no es la reunión de los pecadores arrepentidos. La iglesia es la reunión de los santos, de aquellos que ya recibieron la remisión de sus pecados. ¿Puedes entender eso? ¿O aún tu mente carnal te estorba? Si Dios dice que somos pecadores, pecadores somos. Pero si Dios dice que somos santos, santos somos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios nos pueda decir a nuestras vidas? Aunque tu mente carnal diga lo contrario, pero si Dios te dijo que eres justo y eres santo, eres justo y eres santo. Eso se llama creer y confiar en Dios, y no en tus propios méritos, y no en tus pensamientos. ¿Qué méritos puedes tener tú delante de Dios? ¿De qué forma tú puedes acercarte a Dios por tus propias fuerzas? De ninguna manera. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, y que gracias tenemos a Jesús en nuestro corazón, el que Él mira nuestro corazón y ve a su propio Hijo. Y por eso, al ver a su propio Hijo Jesucristo en nuestros corazones mediante la fe, el que Él nos ve como santos y justos. No son nuestros méritos, no son nuestras fuerzas. La unidad en el Espíritu es muy importante. Carnalmente jamás vamos a estar unidos. Todos pensamos en formas distintas. Tenemos caracteres distintos. Apreciamos las cosas en formas distintas. Pero lo espiritual tenemos que estar unidos porque es un Señor, una fe y un solo bautismo. Porque todos reciben la misma enseñanza y todos tienen la misma fe. Esa es la iglesia de Dios, no es un lugar físico. Es un lugar donde se reúnen los santos, aquellos que han recibido remisión de pecados. Y recuerda, aunque hayan dos reunidos en el nombre de Él, ahí al medio va a estar Él. Esa va a ser la iglesia de Dios. Aunque haya dos personas reunidas con la misma fe, esa va a ser el lugar
que Dios le va a llamar mi iglesia. Y esas personas van a ser parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, a esas personas Dios la va a suplir, la va a levantar, va a ver sus necesidades y la va a sustentar. Porque ellas van a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Y por cabeza van a tener a Jesucristo, que es su pastor. Él va a ser su guía, Él va a ser sus ojos, su mente, sus labios. Él va a gobernar su cuerpo. Y su cuerpo va a ser obediente al mandato del que Jesucristo le va a dar. Necesitamos unirnos a Jesucristo. En Romanos 1:16 nos dice que en el Evangelio de la justicia se revela por fe y para fe. El verdadero Evangelio, que el cual debe de predicarse en todo lugar, debe de hablar de la justicia de Dios. Aquellos que predican sin justicia de Dios no predican el Evangelio verdadero. Podrá ser parecido, pero no verdadero. Y como Pablo nos enseña en las propias Escrituras, cualquiera que predique algo distinto a lo que yo he hablado, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema. Así debe ser nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios enlumbrera nuestro caminar. Ella es la profeta mayor. A través de ella conocemos a Dios y encontramos la vida eterna. Sin la palabra de Dios nadie podría alcanzar el reino de los cielos. Y gracias a que existe esta palabra es que podemos conocer y entender a Dios. Podemos hallar la vida eterna y podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. A través de su justicia, la cual el Padre hizo sobre su propio Hijo. Entender justicia nos hace recibir el amor de Dios, la misericordia, la remisión de nuestros pecados y tenemos la unidad en Cristo. Nuestros corazones se unen con Dios porque también nos da humildad. Puedes entender la bendición que existe en conocer la justicia de Dios. Y luego en Romanos sigue diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en la justicia de Dios. Por esa fe vivimos. No vivimos por nuestra fe mística o una fe en nuestros propios logros o una fe en nuestras propias obras o una fe en la letra de la ley. No. Vivimos por la fe en la justicia de Dios. Aquellos que conocen justicia y la entienden, tienen fe en su corazón. La verdadera fe que proviene de Dios. Y por esa fe viven. Día tras día delante de Dios. Y sus misericordias se renuevan día tras día. Y esas personas son parte de la iglesia. Y la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios de aquel que todo lo llena en todo. ¿Eres necesitado de algo estando en Cristo? De nada. Porque Él ve nuestras necesidades. Él ve nuestras insuficiencias. Él mira nuestra dificultad. Hay algo que sucede en nuestras vidas sin que Él no lo sepa. Él todo lo sabe. Él todo lo permite. Y no es por qué, sino es para qué. Pregúntate para qué. ¿Para qué permite estas cosas en mi vida, Dios? ¿Qué quiere que yo aprenda? ¿Qué quiere que yo cambie? Ya no, deja de preguntar el por qué, sino pregunta el para qué. Porque las riquezas de Dios son abundantes en este mundo para nosotros, en este mundo y en el mundo espiritual. Las verdaderas riquezas de Dios son la sabiduría y el entendimiento.
¿Quieres sabiduría? Pregúntate ¿para qué? En cada dificultad, en cada problema que tú enfrentes, pregunta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres Dios que yo aprenda ahora? Y ciñete los lomos y sigue caminando. Y sigue predicando y sigue aprendiendo de Dios. Y siéntete honrado que ese conocimiento y esa sabiduría son las riquezas espirituales que Dios nos está dando en estos tiempos. Aún Dios bendice en lo espiritual. Aún Dios nos mira. Aún Dios nos corrige. Porque no somos hijos bastardos. Tenemos un Padre que nos corrige. Tenemos un Padre que nos guía. Tenemos un Padre que nos edifica. Tenemos un Padre que ve el vacío de los corazones y todo lo suple estando en Él. ¿Quieres que Dios supla tus necesidades? Sé parte del cuerpo de Cristo. ¿Quieres ser parte del cuerpo de Cristo? Conoce justicia. ¿Quieres conocer justicia? Búscate un siervo de verdad que te enseñe. Y deja a esos siervos de cartón. Búscate uno levantado en la unción del Espíritu Santo. Uno levantado por Dios de verdad. Y de Él aprende. Porque a través de ellos vas a ser restaurado, edificado, redarguido y corregido. Y por sobre todas las cosas te van a enseñar justicia. Como está escrito, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás son todas cosas añadidas. Pero hoy por hoy todo enseña añadiduras, y nadie busca el reino de los cielos y su justicia. Predican a Jesús de cualquier forma, de cualquier manera. Tienen convencida a la gente que basta que invoquen el nombre de Jesucristo y ya son salvos. Sin siquiera saber quién es Jesucristo, sin saber siquiera cuáles son las obras que Jesús hizo para salvarnos. ¿Qué Jesús estamos predicando? ¿Qué Jesús estamos enseñando? Yo te insto a que prediques el Jesús de agua y espíritu. Aquel que vino, como dijo Juan, de agua y sangre. No tan solo de sangre, vino por agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio que es verdad. Ese es el verdadero Jesucristo que tienes de predicar en cada casa, oración, en cada iglesia. Se debe predicar. Y si tú has escuchado este evangelio de verdad, el cual te ha hecho nacer de agua y espíritu, siéntete dichoso, honrado de parte de Dios. Porque ahora ese es el Dios que te va a sustentar en todas las cosas. Y nada te va a suceder sin que Él lo permita. Y si Él lo permite, Él tiene el control de todas las cosas. Tú aprende tu lección, sé buen estudiante y aprende de Él, que Él es sabio. Sé buen estudiante y aprende de Él. Aprovecha las dificultades y aprende de Dios. Llénate de su presencia y gózate en Él. Esa es la iglesia, la cual camina con Jesucristo. Se goza en su presencia. Abraza a Jesús en las tormentas. Y así también en la buena bonanza y en la calma se goza, se alegra. Esa es la iglesia de Dios que conoce a Jesús y tiene por cabeza. Oye la voz de su pastor y la obedece. La sigue. Porque lo ha visto. Y esa iglesia adquiere sabiduría y la revelación del conocimiento en Dios. No camina en vano, no camina ciegamente. No son paralíticos, no son sordos, no son ciegos, no son mudos. Porque Dios le ha dado la vista espiritual. Hablan del Espíritu, oyen del Espíritu, caminan en el Espíritu. Esos son los verdaderos adoradores en el Espíritu y en verdad que Dios busca. Y esos son el pueblo que Dios le va a sustentar y todo lo va a llenar en todo. La unidad en Jesucristo lo es todo. Y aquellos que se unan a Jesucristo en el Espíritu, todo lo van a tener. Y lo más grande, la salvación. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido de parte de Dios. Y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, esperando que cada alma que hoy oiga tu palabra sea bendecida y restaurada en el nombre de Jesucristo.
Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y así también sigas salvando, Padre mío, en estos tiempos. Destruya toda falsedad y toda artimaña del diablo que quiera destruir tu obra, y seas tú glorificándote, Padre Santo. Que tus ángeles acampen alrededor de tu pueblo, que los proteja, los libre y los guarde. Y seas tú, Padre mío, abriendo las puertas del cielo, bendiciendo a aquellos, Padre mío, que te bendicen y se gozan en tu presencia. Gracias por esta bendición, mi Señor. Presento a mi país, a aquellos que están en los hospitales, las cárceles, las calles, hogares de ancianos, asilos, hogares de menores. Bendígalos, Padre Santo. Lleva lumbrera. Sálvalos, restáuralos. Edifícalos, Padre Santo. Y que tu nombre sea glorificado en todo este largo y ancho de este país llamado Chile. En tu mano encomiendo mi nación y líbranos de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.